Pienso que nunca debemos dejar de ser críticos con los mensajes que ayudamos a difundir. Creo que hacerlo es un acto de honestidad que nos aleja de ser meros amplificadores y nos acerca al pensamiento crítico. Hoy me voy a permitir hacer una versión un tanto demoledora, nada más ni nada menos que de Platón. Sí, de Platón. Porque, aunque el autor goce del título de clásico, esta categoría no debe ser sinónimo de intocable. Mucho menos cuando su filosofía echa agua por todas partes. Tanto así que yo, en mi faceta de estudiante, cuando andaba embelesado por la filosofía y me parecía algo tan estimulante, Platón, sin embargo, me parecía algo extraño. Pero no extraño de ese tipo que dices, ¡wow! ¡Qué diferente! ¡Qué original! Sino que yo creo que no puede ser tan insulso. Algo debe tener que no soy capaz de verle. Así que hoy, más de 20 años después, confirmo que sí, Platón está sobrevalorado. Es un tipo poco viril, incapaz de hablar sino en nombre de su maestro, con ideas absurdas como la teoría de la reminiscencia, con un horrible espíritu antidemocrático, entre otras malas andanzas que vamos a ver a continuación. Así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar muy interesante. Uno tiene que ser muy medieval para declararse platónico o tomar en serio todo el pensamiento del autor. Con lo cual aquí tengo que hacer un pequeño descargo de responsabilidad. No es que Platón no haya escrito nada valioso, sino que sus principales ideas, a mi modo de ver, están sobrevaloradas. Y por otro lado, a pesar de esta crítica, pienso que es igualmente importante saber de él. Primero, porque forma parte de una cadena que enlaza a Sócrates con Aristóteles. Y en segundo lugar, y por eso decía lo de medieval, porque buena parte de la Edad Media se explica en la adaptación del platonismo al cristianismo y a la política, lo cual solo se frenó cuando los árabes reintrodujeron a Aristóteles en Occidente, en buena medida gracias a Averroes, generando así un segundo turn down for what de Aristóteles sobre su viejo maestro. Pero, ¿qué tiene de malo la filosofía de Platón? Bueno, empecemos por el problema que más me molesta, que son sus Deus ex machina. Deus ex machina es una expresión latina que significa Dios en la máquina y hacía referencia al teatro grecorromano cuando las tragedias eran solucionadas por un dios que aparecía de la nada, o más bien depositado en el escenario por una grúa, y arreglaba todos los problemas de los personajes. Por extensión, en la actualidad, en la lógica, este término se emplea para referirse a elementos externos que no aparecen en un discurso y que reparan un vacío sin seguir una lógica interna. Estos deus ex machina en la filosofía pueden ser de distintos tipos y todos constituyen una falacia en sí. Por ejemplo, un argumento de autoridad, una parábola, un refrán, etc. Pero también tenemos el más burdo, que es a la sazón el que le gusta tanto a los filósofos cristianos, que es precisamente la aparición de un dios tal cual. Y Platón constantemente en sus diálogos emplea este recurso, basado, claro está, no en el dios cristiano, sino en dioses de la mitología griega, o a veces en un dios indeterminado, del que no sabemos si tiene nombre por un capricho de la traducción, o porque el mismo Platón no supo terminar de definir. Aquí voy a poner dos ejemplos de estos, de varios que puedes encontrar en la bibliografía de Platón. Este, precisamente, lo puedes encontrar en el diálogo El Menón, el que básicamente consiste en probar que la noción de virtud de Menón está equivocada, solo para que al final Platón, a través de Sócrates, den la siguiente definición. La virtud viene por un don de Dios a los que la poseen. Nosotros no sabemos la verdad sobre esta materia, sino cuando, antes de examinar cómo la virtud se encuentra en los hombres, emprendamos indagar lo que ella es en sí misma. Y este es curiosamente el final del diálogo. Ahí cuando esperabas tú que dieran una definición certera y bien pensada, así termina. Sócrates se va y chao. De otros diálogos, creo que en el que más se abusa de este recurso es en El Banquete. En El Banquete, un grupo de comensales, en una noche de amiguetes, con música, alcohol y otras cosas más, hablan de amor y también de Sócrates. En esas que la definición general del amor, según el filósofo griego, era la siguiente. El amor es un gran dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres por mil razones, y sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de los dioses. La prueba está en que no tiene padre ni madre y ningún poeta ni prosador se le ha atribuido. El amor
No tiene explicación. Y a estos pensamientos le siguen otros varios famosos, como por ejemplo, Dios siempre hace geometría, dicho en la República, las cosas que los hombres conocen están en poder de los dioses, lo encuentras en el Menón, etc. A ver, que quede claro que no hay problema con que menciones a Dios por aquí o por allá. El problema está cuando en filosofía usas a Dios como un Deus ex machina, es decir, como la sustitución de los argumentos, ya que en la filosofía todo tiene que ser autosustentable. De lo contrario, no estás haciendo filosofía, estás haciendo teología. Say my name. Cosa que vemos con más profundidad en la concepción platónica del cosmos y del demiurgo. El demiurgo es un concepto filosófico que se encuentra en la obra de Platón, específicamente en el diálogo El Timeo. Allí el demiurgo es considerado como un ser divino, una entidad creadora, o más bien modeladora, responsable de la formación y el ordenamiento del cosmos. El demiurgo es un ser bueno y perfecto que aparentemente ha diseñado este mundo como el mejor de los mundos posibles. Platón nos dice que el demiurgo se compadece de la materia por ser caótica e imperfecta y la modela dándole forma de las ideas que son perfectas e imperecederas. Y es por eso que cuando vemos, por ejemplo, dos árboles, vemos que ambos no son iguales, son imperfectos entre sí y sin embargo la idea de árbol está presente de forma perfecta en ambos seres. Esta simplonada de teoría no pasó mucho tiempo antes de ser criticada nada más ni nada menos que por uno de sus discípulos, Aristóteles, que creía que argumentar acerca de dos mundos, estamos hablando en Platón del mundo de lo inteligible y el mundo de lo sensible, era inútil y no tenía un sustento racional, como tampoco su otra famosa teoría que es la teoría de la reminiscencia, en la que Platón afirma que uno no conoce, que el conocimiento es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Bueno, lo que hacen es recordar lo que el alma ya sabía en un estado anterior al nacimiento. Ya Platón se inventa más cosas que ChatGPT, y de allí la importancia de la navaja de Ockham. La pluralidad no debe ser postulada sin necesidad, concepto que a su vez estaba estrechamente relacionado con Platón, porque si algo describe bien el pensamiento platónico es la invención de seres y entidades místicas para explicar el mundo de lo real. En cambio, la simplicidad ontológica de la navaja, según los contemporáneos de Ockham, afeitaba como una navaja las barbas de Platón. No hay que suponer que existen otros seres cuando no tenemos evidencia de ello, cuando las cosas se pueden además explicar de una forma más sencilla o más racional. Y Platón parecía ser un tipo poco racional, por no decir menos, parecía un tipo muy poco sensato. Su concepción de la política, lo que vemos en la República, es casi tan distópica como 1984, y su espíritu antidemocrático es casi de temer. Platón nos plantea en la República una ciudad-estado ideal muy parecida a un hormiguero con tres clases sociales: los gobernantes filósofos, los guardianes y los productores, las cuales están integradas por ciudadanos que son clasificados desde temprana edad a conveniencia del Estado. Es decir, estamos hablando de una sociedad donde no existe libertad. Tú eres lo que el Estado quiere que seas. Y es que Platón, no tan en el fondo, no tenía mucha fe en la humanidad, ya que creía que eran masas ignorantes que no estaban del todo capacitadas para elegir correctamente, lo cual nos conduciría tarde o temprano hacia una tiranía o hacia gobiernos populistas. Y sí, algo de razón tienes, es que vemos los actuales gobiernos de América Latina. ¡Fascistoide! Pero en el fondo, ¿qué cosa es lo que planteaba Platón? Pues una sociedad de castas donde solo los más inteligentes y virtuosos podían gobernar. Etimológicamente, aristocracia es el gobierno de los mejores, lo cual sí que tuvo una aplicación real, que no se diga que ni se intentó, porque se trata del feudalismo medieval europeo, que en cierta forma es la República de Platón. Ahora, para terminar, voy a compartir otros disgustos ad hominem que quizás puedes obviar sobre Platón, pero que a mí me sirven para hacer un mejor retrato del autor. Platón venía de una familia muy acomodada y por su posición social recibió una formación verdaderamente privilegiada, lo que como se ve influye sobre su visión política y la gente del pueblo. Ahora, esto en sí no debería tener nada de malo e incluso a mi modo de ver resulta interesante porque su alojamiento del vulgo lo dedicaba más bien en filosofar en problemas más universales, en contraposición de los sofistas que veían más bien las cosas más prácticas como la enseñanza de la retórica, la ética o el debate. Lo malo está en el desprecio general que Platón guardaba a los sofistas,
que eran simples maestros que se ganaban la vida enseñando, convirtiéndolos en auténticos fariseos a los que su maestro Sócrates debía humillar constantemente. Igualmente me parece poco viril de Platón que nunca hablase por voz propia, sino poniendo como escudo a Sócrates, como una especie de argumento de autoridad, quizás para no tener que enfrentar en debate a los propios sofistas. Me parece una jugada muy cobarde además, sobre todo teniendo en cuenta que escribes libros con el nombre de cada uno de estos personajes, diciendo cosas que probablemente nunca dijeron y arruinando por último su reputación. Yo creo, Platón, que por lo menos deberías darles cara para que hagan su descargo, ¿no? Y por último, que creo que esto es lo más debatible de todo el video, pero también lo más personal, mi desprecio por Platón también se extiende hacia su legado. Por ejemplo, toda la filosofía helenística a menudo es agrupada en un conjunto llamado neoplatonismo. Sin embargo, este conjunto tiene que ver más con esfuerzos individuales, como el caso de Plotino, que con el mismo Platón, con lo cual me parece que la herencia platónica invisibilizó a otros filósofos que se podrían entender mejor desligados de esta gran sofística que me parece tiene un valor más literario que filosófico. ¿Y a ti, en líneas generales, qué te parece Platón? ¿Te parece que hay más cosas que criticarle? Espero tus respuestas en la caja de comentarios. De momento se despide de ustedes, su amigo Josué, agradeciéndoles por ver este video y en especial a los miembros de pago del canal. Conmigo será hasta una muy próxima oportunidad. Que tengan una excelente semana. Espera, Alastra.